Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta clase número 8 de la Escuela Dominical. Pongámonos en la presencia de Dios, que a través de su palabra podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para ser transformadas. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, durante estas semanas últimas hemos empezado a estudiar, a hablar, a escuchar, a reflexionar acerca de las figuras de nuestra fe en el Nuevo Testamento. Y escuchamos de María Santísima, la Madre de Jesús, y escuchamos de Juan el Bautista. Hoy vamos a escoger a ese representante de todos los que conocemos como apóstoles, de los 12 apóstoles, Simón Pedro. Se dice que Simón Pedro era hermano de Andrés. Y si ustedes recuerdan la semana pasada, cuando Juan el Bautista le dice a algunos de sus discípulos, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Las Escrituras nos dicen que los que estaban ahí siguieron inmediatamente a Jesús. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón. Y así entonces empieza esta historia de Simón, a quien se le va a conocer como Pedro. Simón Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, estas dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Por eso, por supuesto, eran pescadores. Él estaba casado y con Santiago y Juan eran socios de un negocio de pesca, de pescadería. Tenían una compañía juntos. Simón Pedro, como lo dije, conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien ya había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios, Andrés inmediatamente lo sigue e inmediatamente también va a buscar a su hermano Simón para llevarlo a Jesús. Al conocer a Jesús, a Simón, Jesús le dice, tu nombre será Cefas en arameo o Pedro en griego. Esto significa roca, ¿verdad? Esto es el significado de roca, de piedra, torsa, donde se va a fundar nuestra iglesia. Este pasaje que escuchamos cuando Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, está en el Evangelio de San Juan, versículos 40-42. El llamado oficial de Jesús a Pedro lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. En una ocasión, estando Jesús a las orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían dejado a las barcas en la orilla y estaban lavando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente a predicar. Cuando terminó Jesús de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echa allí sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero si tú lo dices, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescados que las redes se rompían de tan llenas. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas
que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo esta frase hermosa que es parte de mi oración y debe ser de la tuya. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos estaban realmente asustados porque aquella pesca increíble que no podían creer, por supuesto que era un milagro y por supuesto que era una obra de Dios mismo. Así que Santiago y Juan y Pedro estaban tan asustados que no sabían qué hacer, pero Pedro reconoce su pecado, reconoce que es muy limitado y le dijo, apártate, ¿verdad? Apártate. Él sabía que Jesús de alguna manera le iba a hablar, pero le dijo, Jesús, yo soy pecador, no me llames a mí, yo tengo muchas cosas que no pertenecen completamente a Dios todavía. Pero Jesús le dice a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Así que ellos llevaron las barcas a tierra e inmediatamente dejaron todo, los tres, y se fueron con Jesús. Esta es una parte de la vida de Pedro que realmente nosotros debemos aprender, cultivar, atesorar. El momento en que oficialmente lo llama, sígueme, sígueme, y te haré pescador de hombres. Y él, aún con miedo, lo siguió y caminó con Jesús. Pero ¿qué clase de persona realmente era Pedro, Simón? Era una persona muy franca, muy ferviente, con mucha devoción. Por supuesto que se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol, una columna de la iglesia. Era entusiasta, era obstinado, era terco, era impulsivo, de alguna manera a veces atrevido y respetuoso. Tenía muchas fortalezas y también muchos defectos en su vida. Pero aún así Jesús lo escogió y continuó durante toda la vida de Pedro moldeándole y haciendo lo que Dios quería hacer de él. Durante los 3 años siguientes después del llamado de Jesús, Pedro vivió como su discípulo y lo siguió y se convirtió en un líder nato de naturaleza. Pedro se convirtió de hecho en el portavoz de los 12. Cada vez que los discípulos o los 12 apóstoles se tenían que comunicar con Jesús o decirle algo que ellos querían o preguntarle o hasta quejarse, lo hacían a través de Pedro, porque como que era el más aventado, decimos nosotros, el más valiente, el que no le daba pena preguntar y hablar. Pero lo más importante realmente que esto es que fue Pedro mismo el que Dios reveló que había sido escogido para ser esa cabeza, esa roca, donde se fundaría lo que conocemos hoy como la iglesia cristiana. Cuando Pedro confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta era una verdad, dice la Santa Palabra, que no se la reveló a su mente o su cuerpo o cualquier ser humano, sino que era una verdad que había sido revelada a Pedro por Dios mismo, por Dios mismo. Pedro era, por supuesto, entonces parte de ese círculo más íntimo de los discípulos de Jesús. Escuchamos seguido a Pedro, Santiago y a Juan, a Pedro, Santiago y a Juan, a Pedro, Santiago y a Juan, porque ellos eran socios como familia desde un principio y siguieron siendo así, siguieron siendo ese centro más cercano a Jesús dentro de sus propios apóstoles. Ellos tres, por ejemplo, estaban presentes en la transfiguración de Jesús en el monte. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, la transfiguración de Jesús, que es en ese momento donde Pedro básicamente reconoce esa revelación de que Jesús no es solo un ser humano, sino que es Dios mismo. Y en ese momento entonces también ellos tienen ese privilegio de estar
en la presencia santa de Cristo, revelado en la persona de Jesús. Y a Pedro y a Juan también se les da la tarea al final de ir y preparar la última cena, donde será íntimamente esa despedida de Jesús de sus apóstoles. Son muchas ocasiones en las que Pedro muestra su humanidad y muestra su debilidad, muestra un poquito su devoción, un poquito su ignorancia, ¿verdad? En varias ocasiones se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, Pedro fue el que, estando en la barca, le dijo a Jesús que quería caminar sobre las aguas, ¿verdad? Y realmente al principio Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Eso lo encuentran en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14. Y cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas hacia Jesús, sucede ese gran milagro que puede suceder con todos nosotros, que con el poder de Jesús, que con el poder de Cristo, y si mantenemos nuestra mirada fija en Él, podemos hasta caminar sobre las aguas, podemos vencer todo obstáculo que venga a nuestra vida. Pero el momento en el que Él baja su mirada, quita la mirada de Jesús y se da cuenta que está caminando sobre el agua, que es algo completamente irreal, entonces se empieza a hundir. Y entonces la fe de Pedro, como la nuestra probablemente, se empieza a dudar. ¿Por qué dudaste, verdad? Eso es lo que Jesús le dice a Pedro. Así que de alguna manera Pedro va un poquito a los extremos. Es el primero que reconoce a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios vivo, el que está presente en la transfiguración, pero también es el que se va al otro extremo de no creer y su fe sube y baja. Recuerdan, por ejemplo, el momento en que él quiere corregir a Jesús. Cuando Jesús empieza a hablar de su muerte, él lo corrige y le dice: ¿cómo te atreves a decir eso, Señor? ¿Verdad? Y por supuesto que Jesús lo reprende a él, diciéndole: apártate de mí, Satanás. No estás hablando ahora ya con la iluminación y con la voluntad de Dios, sino como un hombre, como un humano cualquiera. Así que fue Pedro también quien sugirió levantar 3 chozas, por ejemplo, para Moisés, para Elías y para Jesús. En el momento de la transfiguración, él se sintió completamente anonadado, pero ni siquiera sabía lo que decía, y sugirió: bueno, qué bonito sería que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 chozas para ustedes y que nosotros nos pudiéramos quedar contemplándolos para siempre. Así que ese temor, ese miedo siempre estaba en Pedro para creer lo que se estaba revelando enfrente de él. Y en el momento del aprendimiento de Jesús para matarlo, ¿verdad? Fue Pedro que con esa valentía desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Inmediatamente, por supuesto, Jesús de nuevo lo corrige y le dice que meta su espada en la vaina. No es el momento de pelear con la pelea que nosotros conocemos, sino con la pelea espiritual. Y por supuesto que fue Pedro mismo que dijo que nunca abandonaría al Señor. Aunque todos los demás lo hagan, yo nunca te abandonaré. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26. Le dice a Jesús: Señor, yo nunca te abandonaré, nunca te traicionaré. Y por supuesto que ya sabemos entonces que él va y niega 3 veces a Jesús antes de que cante el gallo. Es esa persona un poco extrema, demasiado humana, como todos nosotros. Pedro es alguien que realmente ama, que es apasionado, que es también valiente, pero que también el miedo le entra y lo hace caer de muchas maneras y muy seguido. Pero a través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús sigue siempre siendo amoroso y sigue siempre siendo fiel. Jesús reafirmó a Simón Pedro como esa roca en la cual edificaría su iglesia, prometiéndole que sería algo fundamental en el establecimiento de la iglesia suya.
En el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, entonces encontramos este momento especial con Simón Pedro y con Jesús. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Y hubieron diferentes respuestas, pero Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Durante toda su vida realmente Pedro estuvo cerca de Jesús y Jesús tuvo que estar siempre corrigiéndolo de alguna manera. Incluso después de su resurrección, Jesús sigue confirmando que lo ha escogido como esa persona que va a ser el líder de este grupo de apóstoles y de discípulos que van a fundar la iglesia cristiana. Después de su resurrección, repitió el milagro de la gran pesca, cuando Jesús se les presentó y hizo una observación especial. Lo que hizo fue hacia Pedro para restaurar y perdonarle por esas 3 veces que Pedro lo negó. Y entonces le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y le pregunta 3 veces para decir de esa manera que le perdona su infidelidad. Y entonces lo restablece a ese rol de líder que lo ha escogido. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, si ustedes lo quieren leer, ese diálogo especial que Jesús tiene con Pedro después de la resurrección para perdonarlo, para escogerlo y también para enviarlo. Después de que Jesús resucita y sube al cielo, entonces en el día de Pentecostés, cuando envía Jesús el Espíritu Santo sobre los apóstoles, fue Pedro, entonces el orador, el escogido para hablar de Cristo resucitado y para hablar con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Es un hermoso capítulo donde Pedro, al final de ese suceso, se para en medio de toda esa gente y entonces predica con la inspiración y la presencia del Espíritu Santo, y se dice que cerca de 3,000 personas se convirtieron en ese momento a esa predicación, a esa iglesia de quienes creían que Jesús era Cristo, el Redentor. Más tarde, en todos esos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, se encuentra a Pedro sanando a un cojo que pedía limosna, y también predicando ante el Sanedrín, ante los jefes de la iglesia judía, y ni siquiera el arresto, cuando lo arrestaron, cuando lo golpearon, cuando lo amenazaron, nada realmente amortiguaba o quitaba la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. Todo esto lo encontramos en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, si lo quieren leer. Recuerdan que la promesa de Jesús es de que Pedro sería alguien fundamental en la creación, en la construcción de la iglesia. Y realmente esto se cumplió. Pedro predicó en el día de Pentecostés, como ya lo dije. Él estaba presente cuando los samaritanos que no eran judíos recibieron el Espíritu Santo. Y entonces esto confirmó de que Jesús y el Espíritu Santo lo estaba llevando más allá de la iglesia o de la comunidad judía. Y finalmente, pues a través del llamado que le hicieron para recibir al centurión que se llamaba Cornelio, él también fue y lo recibió, y recibió el Espíritu Santo. De esta manera, Pedro abrió a 3 mundos diferentes la puerta a la iglesia, a los judíos, a los samaritanos, ¿verdad?, que estaban muy cerca de los judíos, y también a los gentiles, a quienes no creían ni tenían la tradición judía en sí. Aún después de que empezó a predicar,
Pedro tuvo que continuar creciendo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y a través de la presencia de Dios. Al principio, como ya lo dije, él se resistió a llevar el Evangelio a Cornelio porque no era judío, era un gentil. Pero sin embargo, cuando tuvo la experiencia del Espíritu Santo que bajaba a Cornelio, a los samaritanos, él concluyó, como dice la palabra de Dios, que Dios no hace diferencia entre una persona u otra. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 34. Dios no hace diferencia entre una persona u otra. Y esa fue la experiencia de conversión que continuó teniendo Pedro después de la resurrección de Jesús. Después de eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía, hacerse judíos para poder pertenecer a la religión cristiana, para poder bautizarse en esta nueva forma de vida y de creer. En su vida adulta, Pedro pasó tiempo predicando, y esto lo sabemos a través especialmente de Marcos, de Juan Marcos, que escribió el Evangelio de San Marcos. Y basado en los recuerdos de Pedro y de su tiempo con Jesús, entonces escribió todas estas palabras que nos quedan, de las cuales, ese fue el Evangelio primero que se escribió, ¿verdad?, de los 4 Evangelios. Entonces nos quedan cosas que están muy cerca de la experiencia de Pedro. Y finalmente, pues Pedro mismo escribió 2 epístolas, 2 cartas inspiradoras, la primera y segunda carta de Pedro. Y así que Jesús mismo también dijo cómo moriría Pedro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos 18 y 19. Jesús mismo le dijo a Pedro, cuando él reconoció que Jesús era el Mesías, le dijo: te aseguro que cuando eras joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Una profecía que se cumplió, porque según la tradición se cree que Pedro fue crucificado al revés, invertido, y murió en la ciudad de Roma, dando su vida por la predicación del Evangelio. De Simón Pedro nos quedan grandes enseñanzas. Realmente, por ejemplo, nos enseña que cuando tenemos miedo, como lo tuvo Pedro muchas veces, Dios lo vence, Jesús lo vence. Nos enseña en la experiencia de Pedro que Jesús perdona la infidelidad o en los momentos en que negamos nuestra relación con Él. Jesús realmente nos enseña también a través de Pedro que Él es paciente, que Él nos enseña una y otra vez, que nos corrige, así como corrigió a Pedro, que tiene paciencia, que tiene firmeza, que nos enseña con amor. Jesús, por ejemplo, al cambiar el nombre de Pedro, nos ve como Él quiere que seamos nosotros, ¿verdad? Cuando le dijo: tú eres Simón, pero tu nombre es Pedro, es Cefas, es roca. Realmente era la misión de Pedro, era la descripción de la voluntad que él tenía para él. Así que Jesús en esta lección nos dice que realmente usa a personas muy humanas, y a Pedro, que es como el representante de todos los apóstoles y que habla con autoridad de Dios y con autoridad del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo usa a personas que son apasionadas y que están dispuestas a predicar, a escuchar. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Así que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, y Dios por eso lo usó de muchas formas y lo sigue usando. Mientras tanto, cuando Pedro predicaba, por ejemplo, las personas se sorprendían porque Pedro no era muy estudiado. Pedro no era alguien que era conocido por ser muy intelectual, sino que era más del populacho, más de la gente común y corriente. Pero él tenía la experiencia de conocer a Jesús, y por eso se daban cuenta de que él hablaba con la autoridad y el poder de Dios. En sus palabras, en la segunda carta de San Pedro, quisiera que nos quedáramos con esas palabras
que vienen de Pedro. Y dice, ustedes deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Pedro, palabra de Cristo, palabra de Dios. Terminemos este momento de estudio postrándonos ante Dios y dedicando nuestra vida a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad. Que seamos totalmente tuyos, dedicados por completos a ti. Te rogamos, nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.